Muy bienvenidos de nuevo a este canal, donde estamos haciendo el estudio que tiene que ver con el libro del Deuteronomio o el libro de las palabras. Ese libro que escribió Moisés, por lo menos casi hasta el final, y que nos muestra la historia de cómo el pueblo de Israel se preparó para entrar en la tierra prometida, a pesar de las dificultades que los seres humanos nos ponemos a nosotros mismos. Ya estáis familiarizados con la portada, la verdad presente en el libro de Deuteronomio, en el libro de estas palabras. Nos encontramos, como decíamos, en el segundo tema, que va a llevar por título, tal y como tenemos, la lección de historia de Moisés. Hay muchas características del ministerio de Moisés en favor del pueblo, de la humanidad. Es legislador, es dirigente del pueblo, es un negociador con Dios extraordinario. Lección de historia de Moisés. Hay un texto para recordar. 1 Corintios capítulo 10, 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que los seguía, roca que es el Mesías. Pablo hace una lectura de los acontecimientos del desierto aplicadas a Jesús. Básicamente, cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, en la tierra prometida, Moisés le va a dar una lección de historia, es decir, le va a recordar la alianza, a recordar aquello que fue la trayectoria de Dios con su pueblo durante 40 años. Recordar lo que el Señor había estado haciendo por ellos en el pasado. No tenemos comodidad, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios, el Señor, nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. La verdad es que Moisés tuvo un trabajo difícil, no siempre fue bien comprendido, pero Moisés hizo su labor, hizo su tarea. En la lección o el apartado de esta semana, ¿qué significó para Israel esa clase de historia, esa clase de la pedagogía de la historia de Dios que Moisés transmitió a su pueblo? Así entramos en el primer apartado del tema de hoy, el ministerio de Moisés. Indudablemente, la labor que Moisés hizo se retuvo en la historia del pueblo, en la visión del pueblo a lo largo de los siglos. Y nosotros no estamos menos exentos de esa visión de Moisés. La creación, la caída, las promesas de redención, el diluvio, Abraham, el Evangelio, todos tienen sus raíces en el Génesis. Y su autor fue el profeta Moisés, el gran profeta de la historia de Israel. Es difícil medir adecuadamente la influencia que este hombre, tan imperfecto como tú y como yo, pudo ejercer para Dios porque amaba al Señor y quería servirlo sobre todas las cosas. Cuando el ser humano decide servir a Dios, importa muy poco las equivocaciones, porque ese amor de Dios por nosotros y ese enamoramiento de nosotros hacia Dios hace y permite que podamos vivir con nuestras dificultades junto a Dios. Así nos introducimos en el texto que tiene como base esta sección,
Éxodo 32, del 29 hasta el 32. Moisés les dijo: hoy os habéis santificado al Señor a costa del hijo o del hermano, ganando su bendición. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor para ver si puedo expiar vuestro pecado. Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro, pero ahora o perdonas su pecado o me borras de tu registro. Qué sentencia tan espectacular la que plantea Moisés. Se solidariza con el pueblo, a pesar del pecado del pueblo, y le termina diciendo a Dios: si no lo haces, bórrame de tu memoria. Aunque Moisés no tuvo nada que ver con el pecado del pueblo, trató de interceder por este pueblo e incluso estuvo dispuesto a perder su vida por ellos. Israel no podía tener un mediador, un dirigente tan especial como Daniel. Nadie podía superarlo. Curiosamente, en el texto que hemos leído, cuando Moisés le pide a Dios que perdone sus pecados, el verbo en realidad significa cargar el pecado, a la misma forma que se hacía sobre el cordero. Por lo tanto, Moisés, al entender la gravedad del pecado del pueblo y lo que se necesitaba para que se introdujera en el santuario, le pidió a Dios que cargara, es decir, que introdujera el pecado de ellos dentro del santuario. Y eso se debe a que esta es la única manera, y no lo olvidemos, es la única manera en que cualquier pecado pueda ser perdonado. No hay otra forma. De hecho, muchos siglos después, Pedro escribió acerca de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Mientras tanto, lo que vemos en la historia de Moisés y su reacción ante el pecado del pueblo es que Moisés, en el papel de intercesor en favor o a favor de un pueblo caído, es un precursor de Jesús, que también haría lo mismo por toda la humanidad. Continuamos con profecía cumplida, la segunda parte. Dice: palabra que dijo Moisés a todo el pueblo al otro lado del Jordán, es decir, en el desierto estepa que hay frente a Espadaña. Pero quiero pararme en el versículo 3. Era el día primero del 11º mes del año 40, cuando Moisés se dirigió a los israelitas por encargo del Señor. Habían pasado 40 años desde la salida de Egipto. Todos los que salieron de Egipto, menos 2, habían quedado en el desierto. Con esto no quiero decir, porque no me atrevo, ni además yo tengo capacidad para ello, que no sean salvos. Simplemente que no pudieron recibir la promesa inmediata de Dios de entrar en la tierra prometida. Entrar en la Canaán celestial es algo que no nos compete a nosotros. Si el texto bíblico es tan preciso, los primeros versículos de Deuteronomio podemos ver más la increíble precisión con la cual Dios trata los problemas del pueblo. Por lo tanto, Deuteronomio retorna al año 40, exactamente como Dios les había dicho. En otras palabras, la palabra profética de Dios es tan confiable como Dios mismo.
O dicho de otra manera, no podemos comprender y aceptar la profecía si no aceptamos al Dios de la profecía. Y lo que vemos aquí en los primeros versículos del libro de Deuteronomio son más evidencias de esa fiabilidad. Es decir, Dios hace lo que dice y lo que hace cuando dice que lo hará. Y ese es el mensaje profético del libro. El siguiente apartado nos dirá: el Señor, nuestro Dios, nos dijo en Horeb: basta ya de vivir en esas montañas, poneos en camino y dirigíos a las montañas amorreas y a las poblaciones vecinas de la estepa, la sierra, o sea, el territorio cananeo, el Líbano y hasta el gran río Éufrates. Desde el largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Dios, dijo: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia con ellos. Había pasado el tiempo y era el momento en que Israel no siguiera vagando por el desierto, sino que entrara ya definitivamente a la tierra de Canaán. Es una profecía que se cumple en la vida del propio profeta, en la vida de Moisés. La tercera parte del tema lleva por título 1000 veces más numerosos. Y el texto nos dirá: entonces yo os dije, yo solo doy abasto con vosotros. Yo solo no doy abasto con vosotros, porque el Señor vuestro Dios os ha multiplicado y hoy sois más numerosos que las estrellas del cielo. Que el Señor vuestro Dios os haga crecer 1000 veces más, bendiciéndoos como os ha prometido. Moisés le queda confiar en el Señor. Durante 40 años había estado sustentando a su pueblo en la zona desértica. De ninguna cosa tuvieron necesidad, nada más que aquellas equivocaciones que diseñaban en su mente. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que Dios ya había hecho. Incluso nos dice el autor de la lección: cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura y de un sistema de redención de cuentas. Israel era una asamblea organizada, un precursor de la comunidad de creyentes, de seguidores de Jesús. Pero se nos cuenta una historia realmente para preocupar. Es la historia de Cases y Barnea, que aparece en Números capítulo 14. Fijaos lo que dice el texto. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán en todos los signos que he hecho entre ellos? Voy a herirlo de peste y a deshacerlo.
De ti sacaré un pueblo grande, más numeroso que ellos. Moisés replicó al Señor, ¿se enterarán los egipcios? Pues de en medio de ellos sacaste tú a este pueblo con fuerza. Y se lo dirán a los habitantes de esa tierra. Han oído que tú, Señor, estás en medio de este pueblo y que tú, Señor, te dejas ver cara a cara, que tu nube estará sobre ellos y tú caminarás delante de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. A veces describir palabras del ser humano hacia Dios, palabras imperfectas del lenguaje humano, limitan la concepción de Dios. Pero pensemos en un momento lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Si haces esto, fíjate en el testimonio que daríamos a egipcios y a las otras naciones de la zona. Este argumento es importante, en primer lugar, todo lo que Dios había puesto o había querido hacer con Israel, no solo para el bien de Israel, sino que también para un testimonio de Dios a la sociedad que no son creyentes. La nación de Israel iba a ser una luz para el mundo, un testimonio para los antiguos sobre el amor y el poder y la salvación que se encuentran en el Dios verdadero y no en los ídolos inútiles que estos pueden adorar. Sin embargo, como Moisés dijo, si eliminas a este pueblo, ¿qué sucederá entonces? La nación dirá, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual le había jurado, le mandó en el desierto. En otras palabras, lo que vemos aquí es un tema que se encuentra en toda la Biblia. La idea de que Dios debe ser glorificado en su pueblo como testimonio. Por supuesto, ese pueblo no siempre le facilitará hacer esto, pero finalmente Dios será glorificado a través de sus actos en la tierra. Me encanta esta idea. El Señor sabía lo que iba a hacer o no iba a hacer. No hay ninguna situación del ser humano que pueda condicionar a Dios, pero en la pedagogía de Dios está mostrar lo que podía ser si Dios ejecutaba las sentencias. Finalmente, Dios se llegó a Israel y le dio una nueva oportunidad. No porque no supiera qué se iba a hacer, lo sabía perfectamente, sino porque el mensaje de Moisés tenía que despertar la ilusión del pueblo de Israel. Y por fin, dice, si ahora das muerte a este pueblo como un solo hombre, oirán las noticias de las naciones y dirán, el Señor no ha podido llevar a este pueblo a la tierra que les había prometido, por eso los ha matado en el desierto. Por tanto, muestra tu gran fuerza como lo has prometido, Señor paciente, misericordioso, que perdonas la culpa, que perdonas el delito, pero no dejas impune, que castiga la culpa de los padres hasta los hijos. Perdona la culpa de este pueblo por tu gran misericordia, ya que los has traído desde Egipto hasta aquí. El Señor respondió, perdono, ¿cómo me lo dices? Qué situación más espectacular. Finalmente, la iniquidad de los amorreos. En Deuteronomio capítulo 2 y versículo 3, Moisés sigue relatando la historia de Israel y cómo derrotaron a los enemigos con las bendiciones de Dios. Cuando fueron fieles, Dios les dio la victoria, inclusive sobre gigantes. Y tú te reunirás en paz, le dice a Moisés, con tus abuelos, y te enterrarán
ya de viejo. A la cuarta generación volverán, pues hasta entonces no se colmará la culpa de los amorreos. No hay muchas dudas, mis hermanos, en la idea de que las naciones paganas con las cuales Israel vivía o convivía eran en aquella época personas realmente brutales y crueles que justificaban sus delitos, sus invasiones y sus muertes. El hecho es que, por ahora, dada la información que tenemos limitada sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata solo de amar a Dios, que se ha revelado de muchas formas, también implica la fe. Confiar en Él a pesar de que no entendamos muchas ocasiones la historia de la humanidad. Mis hermanos, hemos visto los comienzos del pueblo de Israel, la travesía del desierto. El Señor limita siempre a la cuarta generación los pecados del ser humano, pero da por millares las bendiciones para vida eterna. Comenzábamos el tema de hoy hablando de la lección de historia de Moisés. Y esa historia sigue siendo todavía hoy un reflejo para el pueblo de Dios del final del tiempo. Concluimos el programa de hoy con una exhortación breve, rápida, frente a los pueblos paganos crueles, como los cananeos. Estos pueblos eran extremadamente malvados y su aniquilación representa el juicio de Dios por su pecado. Pero Dios nunca tuvo la intención de que los israelitas hicieran o practicaran la política de destrucción total como una sola política general hacia los extranjeros. Los cananeos sufrieron un destino que finalmente todos los pecadores enfrentarán en el día del juicio. La eliminación de los cananeos por parte de Dios fue una medida necesaria en la historia de la salvación. Aunque los cananeos en su conjunto eran blanco del juicio de Dios, tuvieron al menos 40 años de privilegio o de previo aviso a la humanidad. Qué bonita es esta experiencia, la lección de historia de Moisés. No olvides, el Señor sigue teniendo planes para tu vida. El Señor está contigo y te guiará a la tierra prometida. Nos encontramos en el siguiente programa. Oramos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, nos diriges, nos enseñas. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú muestras por nosotros. Te lo agradecemos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no olvidéis, nos encontramos en el siguiente programa, será el tercero de la serie. Hasta entonces.